A ver, no se escuchó muy bien, pero entiendo que ya puedo comenzar. Ok, otra vez, entonces, buenas tardes, noches a todas y a todas. No sé si se prende la grabación, cómo hacen, pero creo que ya se está compartiendo, ¿no? Bueno, vamos entonces de frente a trabajar los temas que nos convoca esta tarde-noche. Antes de comenzar, les agradecería por favor que puedan prender sus cámaras, ¿sí? Así no me siento extraño hablar a algunos recuadros solo con nombres y algunas que han puesto sus fotos. Por favor, a ver quiénes están presentes en esta sesión. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gardenia Sañac, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por poner su cámara. Muy bien, Roberto, igualmente, Roberto Rodríguez, Percy Barrientos, gracias por estar ahí. Entiendo que los demás están ahí, pero no los veo, así que presumo que es así, ¿de acuerdo? Muy bien, como en anteriores ocasiones, gracias Megumi también, buenas noches. La dinámica de esta sesión no solo debe ser un monólogo, sino un diálogo, pero ciertamente hay una parte que me gustaría que comentarles, exponerles, y pues por el chat, ¿no? Y en el momento que estimen pertinente pueden levantar la mano, si ese es el modo de participar, para que ustedes puedan hacer las preguntas, las consultas que estimen pertinentes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces seguimos con esta, es mi última invitación, ¿eh? Si es que ya no lo prenden, no lo prenden. A los demás que puedan prender sus cámaras. Agradezco a Uriol, José Uriol, ¿cómo está? Buenas noches. Y a Lisbeth Amanqui. Gracias, qué gusto de saludarles y conocerles. ¿Ah? Así que si en algún momento nos encontramos, ya nos identificamos plenamente. Muy bien. De acuerdo. El tema que se ha previsto para hoy, he visto que se ha puesto ahí como principios procesales, ¿no? Sin embargo, si lo estiman pertinente, puedo hacer ese abordaje, pero a mí me enviaron los datos de las, sí, aunque aquí están también los principios procesales, ¿no? Ciertamente. Las clases de proceso. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, encantado igualmente. Vamos a hablar entonces de los principios y luego hablamos de los temas de las clases de proceso, ¿no? Las etapas y clases de proceso. Vamos a ver si el tiempo nos permite abordar estos tres grandes temas, que no son menores. ¿Ah? Cada uno de estos temas constituyen, sobre todo cuando hablamos de principios, piezas fundamentales en el modo de comprender el proceso. Hoy estuve en un pleno jurisdiccional y uno de los problemas que se suscitaron estribaba en relación al análisis de una disposición normativa de carácter procesal, ¿no? Y bueno, la invocación que les hacía a los jueces era efectivamente que retrocedamos un poco a la teoría del proceso que nos proporciona los insumos conceptuales, los principios, las categorías, y luego extender esta información para la comprensión e interpretación de las disposiciones normativas. Es la forma, es el modo. Porque si solo nos centramos al análisis de las reglas procesales de diverso índole y de cualquier tipo de código procesal nacional, vamos a incurrir en ciertos errores y se generan estos problemas, ¿no? Luego en la práctica judicial, porque los jueces que administran justicia toman como referencia principalmente, y esto es muy propio de nuestro sistema continental, la ley, ¿no? Entonces, si es que en la ley se encuentra, en este caso ley procesal, se encuentra algún problema o código procesal cual sea, es importante retroceder, les decía, y también les comento a ustedes, a la teoría del proceso. Y hablando de la teoría del proceso, una de estas categorías de la teoría del proceso es el estudio de los principios procesales, ¿no? No por nada, algunos sostienen que la teoría del proceso, como un modo de explicación del fenómeno procesal y sus principales categorías, por favor, cuando lleven cualquier tipo de estudio de procesos específicos, penal, civil, laboral, en esta ocasión el civil que nos convoca, pero cualquiera, siempre el punto de partida debe ser la teoría del proceso.
pero no por sí sola, sino en el diálogo y en la relación de información desde la teoría del derecho incluso. Porque efectivamente la teoría del proceso, ¿no?, es una sección, una parte de toda la teoría del derecho, ¿sí? Entonces, siendo eso así, una de estas instituciones que se encuentran ubicadas dentro de la teoría del proceso son los principios procesales, pero no es la única. Quiero compartirles ahora una diapositiva de justamente de los principios procesales, ¿de acuerdo? Confírmenme si lo están viendo, por favor. ¿Sí, no? Ok, entonces, claro, los principios, gracias. A ver, perfecto, gracias Percy, gracias por confirmarme. Muchísimas gracias. Sí, los principios procesales se constituyen como uno de los aspectos más importantes en el modo de comprender las reglas de carácter procesal. Porque tradicionalmente las funciones que se le han asignado a los principios jurídicos o llamados principios generales de derecho, recordarán aquellos que ya son abogados, ¿sí? Cumplía el rol interpretativo, orientador, integrador de las disposiciones normales. Pero no podemos desconocer que hoy por hoy los principios, así llamados más actualmente como simplemente principios jurídicos, ya no se suele estilar llamar principios generales del derecho, sino principios jurídicos, tienen una eficacia vertical sobre todo por el reconocimiento constitucional de muchos de ellos, ¿no? Y en el caso de los principios procesales, porque ahora mismo no nos interesa el análisis de los diversos principios, sino solo los que tengan carácter procesal, o solo aquellos que tienen un impacto en el proceso, ¿de acuerdo? También han sido, pues, regulados en la Constitución, muchos de ellos, ¿no? No por nada, el profesor Joan Picó Junoy, en su libro de las garantías procesales, daba cuenta del fenómeno de la constitucionalización del proceso, que tiene como un punto de referencia el reconocimiento de las principales garantías y categorías y muchos principios procesales. Pienses en el contradictorio, en la igualdad, acceso a la justicia, ¿no? En fin, lo que quiero decirles es que en la actualidad los principios jurídicos, que no solo se limitan a aquellos que expresamente están previstos en las leyes procesales, porque seguramente coincidirán conmigo que lo usual es que estos principios estén regulados normalmente en los títulos preliminares de los códigos, cual sea, principios jurídicos en general, código civil, código penal, en el título preliminares ahí están, ¿no? Pero lo que quiero invitarles a reflexionar es que no se agota la identificación, la determinación de las categorías como tal, principios, por el hecho de que el legislador expresamente lo haya consignado como tal. Porque esa sería solo una forma de entender a los principios. ¿De acuerdo? Entonces, los principios jurídicos procesales, ¿sí?, pueden estar regulados expresamente o no. Por el hecho de estar reconocidos en la Constitución, tienen una eficacia vertical a todos los poderes públicos. Y eso se aplica para cualquier tipo de principios jurídicos. En nuestro caso nos interesan solo los de carácter procesal. Entonces, esto es muy importante, porque significa, estimados, estimadas, que el poder público, entiéndase, juez, legislador, no puede estar exenta de su reconocimiento. Para el caso del legislador, ante una nueva reforma o alguna modificación o un nuevo código, etcétera, debe considerarlos. Lo mismo que el juez. No podrá eximir de responsabilidad diciendo que el legislador no ha previsto, por ejemplo, que para tomar esta decisión, para incorporar pruebas de oficio, tenga que correr traslado a la contraparte o a las partes ejerciendo el contradictorio, ¿no? Porque antes de la reforma del Código Procesal Civil de 194, porque ahí está previsto la prueba de oficio, no había la regulación del contradictorio. Entonces, un juez sensible a las garantías procesales y especialmente aquellas que sean reconocidas expresamente en la Constitución no podría prescindir del contradictorio para tomar una decisión de este tipo, ¿no? Bajo excusa que el legislador no ha previsto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de principios jurídicos y de los de tipo procesal, tengamos en cuenta esta situación contemporánea que existe sobre los principios jurídicos, pero no solo la regulación o constitucionalización de muchos de ellos, sino sobre todo de la implicancia o efecto que tienen los poderes públicos. Legislador, jueces no pueden prescindir de su aplicación en los casos concretos. ¿De acuerdo?
una cuestión también importante a tener en cuenta, que esto estamos haciendo la introducción todavía, es que cuando hablamos de principios jurídicos procesales o simplemente principios procesales, claramente esto nos invita a la necesidad de poder dialogar con la teoría del derecho, porque es ahí donde precisamente se han generado las mayores discusiones sobre aquello que son principios, o como se denomina, normas principios, porque a la par existen, y esto está bastante aceptado por la literatura de teoría del derecho y filosofía del derecho, existen normas reglas, ¿de acuerdo? Entonces, una primera recomendación para poder identificar los principios, todo esto es solo una introducción, es que el profesor Zagrebelsky, por ejemplo, decía, ¿no?, que en el caso de en cuanto a su estructura, para distinguir entre normas reglas y normas principios, atención con esto, es que normalmente lo podemos, esto admite discusiones, pero nos sirve de guía, de referencia, ¿no? En la Constitución principalmente están previstas normas principios, dice Zagrebelsky en su libro El Derecho Dúctil. Más en las legislaciones están contenidas principalmente de normas reglas, ¿no? Esto es un tip, por llamarlo así, una guía que nos da Zagrebelsky para poder distinguir. Luego se puede discutir y controvertir y decir que no, pues en cuanto a su formulación esto puede variar, etc. Otro criterio que propone es que en cuanto a su estructura, las normas principios o las normas que contienen principios jurídicos genuinos, no establecen una estructura como las normas reglas, es decir, un antecedente y un consecuente, ¿no? Un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Esta es la estructura típica de las normas reglas. Cualquier disposición normativa establece una determinada supuesto o hipótesis de incidencia y una consecuencia jurídica. El que realiza un daño debe indemnizar. En cambio, las normas principios no tienen esta estructura, simplemente son declaraciones, ¿no? Declaraciones. No por nada, Alexis decía que los principios o normas principios son mandatos de optimización, ¿no? Entonces, esto es otro criterio a tener en cuenta, ¿no? Ahora, también conviene tener presente aquellas explicaciones que dentro de la literatura ya procesal se han planteado para identificar estos principios. Y aquí ya voy sugiriendo al menos dos concepciones hablando de principios procesales. Una concepción amplia, ¿sí?, y limitada, pues, que muchas veces incurre el legislador, pero también en un sector de la literatura procesal, en donde uno puede encontrar justamente en los títulos preliminares un listado abierto de principios, ¿no? Casi los 10, 12 artículos que están en el título preliminar del CPC, por ejemplo, ahí están, todos están bautizados bajo el nombre de principios. Esa es la nomenclatura, ¿no? Principio de dirección, principio de impulso, principio de economía, principio por doquier. Esta es una concepción amplia en principio y diría no tan rigurosa de ello. De nuevo, una frase que me parece importante que debemos tener en cuenta, se sostiene de que ni siquiera el positivista más puro y duro, esto siempre lo menciono, pero es que es cierto, es decir, aquella que considera que el derecho es sinónimo de disposiciones normativas, ordenamientos jurídicos únicamente, ¿no? Podría aseverar que efectivamente aquello que el legislador llame como principio implique que esto lo sea así. Es decir, es necesario un análisis, una interpretación de estos textos normativos para verificar si efectivamente lo son. Entonces, esta concepción amplia nos puede llevar a caminos bastante indeterminados e inciertos. Y un gran sector de la literatura procesal nacional e internacional y comparada también asume esta concepción amplia, ¿no? Es decir, agrupar casi la mayoría de instituciones bajo el rótulo de principios. Así uno puede encontrar en textos procesales como principios del proceso, principios del procedimiento, principios en cuanto a su estructura, en cuanto a su función, en fin, una lista interminable, ¿no? En sede nacional hay algunos libros que también asumen esta concepción muy larga. Y la advertencia es que hay que tener cuidado con ello, ¿sí? De nuevo, la sugerencia, no todos aquellos que expresamente son calificados como principios signifique que, por el legislador, signifique que así lo sea, ¿sí? Y lo mismo que la literatura. Mínimamente hay que hacer una evaluación crítica y reflexiva de lo que realmente lo pueden ser.
Estaba hablando de esa concepción amplia de los principios, ¿no? Donde se incorporan cualquier categoría, ¿no? Andrés de Oliva Santos, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Derecho, siempre advertía claramente que hay que tener mucho cuidado con esto, no solo por una cuestión de disquisición técnica, de saber cuáles son principios y cuáles no lo son, porque quizás sea una obviedad que en el proceso y en el derecho no solo participan principios, hay una serie de elementos, reglas, formas, técnicas, poderes del juez, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que hay que distinguirlas, pero sobre todo para evitar aquellas equiparaciones que en la práctica judicial pueden suscitarse. Dicho de otro modo, aunque todavía no los presento, estoy planteando esta concepción amplia, pero además existe una concepción más restringida, que es la que quiero ahora mismo comentarles. Una concepción consciente de que no todas las categorías pueden ser en principio. Andrés de Oliva decía nuevamente que cuando llamamos a todo principio jurídicos, procesales, nada lo es finalmente en la práctica judicial. Ponemos en una suerte de relativización a todas las categorías y cuando estamos en un caso concreto judicial nos puede dar igual si escuchamos a la contraparte o avanzamos en el proceso por la celeridad o por la economía. ¿Mm? Esta es la verdadera razón por la que es necesario distinguir los principios de otras categorías que no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto, y estas son unas ideas que son las explicaciones del profesor Andrés de Oliva sobre los principios ya en el terreno procesal, pero con un análisis más riguroso. Él proponía que se tratan de ideas y puntos de partida para la construcción del diseño procesal. ¿Qué significa esto? Si encontramos una categoría que es consecuencia de algo más, o que solo sirve para un momento del proceso, o que solo afecta en determinados actos procesales, no son principios, son otras categorías, técnicas procesales, poderes del juez, formas de diseño de procedimiento, fases del proceso. Tantas situaciones se dan en el proceso, pero no necesariamente identificarlas como principios. También se dice que se trata de criterios inspiradores, ¿no? Relacionados a la capacidad de decisión del juez y a las partes. No cualquier criterio para fijar sucesiones de actos o formas, sino determinadas opciones configuradoras del proceso. La advertencia y la justificación de por qué discriminar a aquellos que sí de los que no son es esto, evitar equiparaciones que degradan los verdaderos. He visto y he tenido la oportunidad de ver casos, incluso jurisprudencia, sentencias, en algunos casos del Tribunal Constitucional, de las composiciones anteriores, en donde pese a haber generado una situación simplemente en primera instancia de un rechazo liminar de la demanda, y frente a ello, ojo, se apelaba, ¿no? Y luego se interponía el RAC, el recurso agravio constitucional, y el TC, bueno, viendo de que el caso ya estaba, pero que solo ha sido remitido por una cuestión de que si se admite o no la demanda, se pronunciaba sobre el mérito, sobre el fondo. Decía, bueno, por economía, por celeridad, ¿no? Porque a estos usualmente se les denomina principio, entonces resuelve el mérito. Y casi sin darse cuenta, lo que se estaba obviando ahí es uno de los principios fundamentales del proceso, que es el contradictorio. ¿Cómo puede haber un proceso solo que se escuche a una de las partes? Por más que parezca obvio todo, no. Escuchar a la contraparte, el contradictorio es fundamental para una correcta toma de decisiones, porque este sí lo es y con P mayúscula, no como categorías que interesan al proceso, ciertamente, economía, celeridad, concentración, etcétera. Es necesario, pero no sé si se puede prescindir tan fácilmente o se puede privilegiar, ¿no? Tan fácilmente respecto de lo que es la oportunidad de que la contraparte sea escuchada. ¿De acuerdo? Es importante esto, ¿ah? Ahora, dentro de esta, asumiendo una concepción más restringida de lo que son principios, más limitada, más consciente de que no puede haber muchos, porque como todos nosotros no tenemos muchos principios, son aquellos los más elementales, un puñado nada más lo son en el proceso, y siguiendo esta literatura procesal que les comento, pues estas serían simplemente los principios procesales. Fíjense, 4, nada más, no principios, N principios, no, solo 4, nada más. Una concepción limitada, restringida, más modesta y más, diría, contundente en torno a lo que realmente lo son y a lo que debe estar presente en el proceso. Y se asume esta concepción de
principios jurídicos naturales y principios jurídicos técnicos. Respecto de los primeros sería el contradictorio, también llamado audiencia en el derecho comparado, e igualdad. Y los jurídicos técnicos serían los dispositivos y oficialidad. Paso a explicarles estos. Los principios jurídicos naturales serían postulados elementales de justicia, principios necesarios, conditio sine qua non para la configuración misma del proceso. No puede haber un proceso, por ejemplo, entre estos que son identificados como el contradictorio y la igualdad. Si es que no está presente en el proceso, puede ser cualquier cosa menos proceso judicial. Deben ser considerados por legisladores y jueces. ¿Cuáles son? Primero, el principio del contradictorio, contradicción, o también llamado de audiencia. En nuestra cultura jurídica no es muy usual llamarlos así. En España suele llamarse principio de contradicción o audiencia, en Alemania también. Y aunque aquí en Latinoamérica no ha pegado mucho este nombrecillo, pues más estamos propensos a identificarlos como el derecho o principio del contradictorio. Dejo ahí la información para quienes quieran investigar más. Este principio pues, es el elemento democratizador del proceso. Calamandrei decía que el contradictorio implica para el proceso poder verla como un sistema dialéctico. El proceso en sí mismo le debe al contradictorio su sentido de dialógico. De modo que, decía y explicaba Calamandrei en su libro Proceso y Democracia, un brevario, decía que, bueno, en ese sentido, el demandante o las posiciones o los planteamientos o posturas asumidas por el demandante serían la tesis. Y la antítesis sería lo propuesto por la contraparte demandante. Y la síntesis sería la decisión del juez. Más allá de esta explicación quizás muy no tan profunda de lo que significa la dialéctica, lo que quiso dar a entender Calamandrei es que el contradictorio, o por el contradictorio, que significa la oportunidad efectiva de que las partes sean escuchadas, sean tenidas en cuenta antes de la decisión judicial, hace que el proceso sea un lugar en donde en donde las partes y el juez participen de un diálogo y en la suma de los actos procesales hasta la decisión final, ¿no? Giuliani decía, un profesor italiano, que los diseños de procesos, cual sea, deben ser entre la demanda y antes de la sentencia de un modo isonómico. Y en la decisión final el juez debe actuar de manera asimétrica, ¿no? Esto es que durante el procedimiento las posibilidades de ser escuchadas deben ser la regla fundamental y eso lo exige el contradictorio, el derecho al contradictorio. No sé si está de más decirles, pero el Tribunal Constitucional ha identificado al contradictorio como uno de los elementos del contenido esencial del derecho al debido proceso. En buena cuenta, hoy por hoy el contradictorio, como lo he ido mencionando desde el inicio, asume un reconocimiento constitucional como un derecho implícito. No está expresamente en la Constitución. Algunos lo identifican y en alguna ocasión el TC también así lo hacía, hoy menos. Lo identificaba dentro del derecho a la defensa, ¿no? Pero lo cierto es que la jurisprudencia mayoritaria del TC lo ha identificado o ha interpretado que dentro del debido proceso, al ser un concepto complejo, etcétera, estaría, entre otros, el derecho al contradictorio. Y por tanto, hay una eficacia vertical del cual comencé hablando al inicio de esta exposición. ¿De acuerdo? Juez, legislador no pueden prescindir del respeto al contradictorio. El contradictorio, queridos amigos, supone las posibilidades de un control ex ante de las decisiones judiciales. De modo que el control ex post estará a cargo de los sistemas de impugnación, pero el contradictorio para el proceso implica un control ex ante de las decisiones del juez. Sobre el contradictorio podríamos pasar toda una sesión, quiero avanzar, pero basta decir que la concepción contemporánea del contradictorio es una concepción, esto es, que han sido asumidos por los sistemas procesales, una concepción fuerte, una concepción efectiva. El profesor Nicola Picardi decía de que entre las concepciones del contradictorio pueden prenderse dos. Una concepción fuerte y una débil. La débil está referida simplemente a la lógica de acción e información y respuesta de la contraparte. Nada más.
en la que se involucraría solo las partes, no al juzgador. Y solo principalmente en la etapa inicial del proceso. Demanda, contestación, bla, bla, bla. Pero una concesión fuerte del contradictorio involucra al juzgador, de modo que él es el director de debate, de modo que él asume un deber de debate y a su vez se considera esta concesión fuerte del contradictorio que, por cierto, recalco, es la asumida por la mayoría de sistemas procesales, ¿no? Basta revisar la ley de enjuiciamiento civil española, el Códice de Procedura Civil italiano también, y la Ordenanza Procesal Civil alemana, en sus regulaciones asumen claramente, y esto sin considerar el Código Procesal Civil francés, que regula expresamente una regla del contradictorio. Esto es tan importante que en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, si ustedes lo revisan con calma, se propone una regla específica. Actualmente el título preliminar del Código Procesal Civil, reconociendo aquello que no es principio y aquello que sí lo es, no lo ha reconocido expresamente, no lo prevé. El contradictorio expresamente, pese a ser el elemento fundamental del proceso, conditio sine qua non para que sea válida, porque si no hay contradictorio y se emite una decisión, si la contraparte no ha tenido la oportunidad de ser escuchada, el proceso es nulo. Pese a ello, el título preliminar del CPC no lo regula. No lo busquen en su Código Procesal Civil, no lo van a encontrar. Curiosamente, el legislador del 93 no lo considera. Entonces, pero en el proyecto de reforma ahí está. Hay una regla muy bonita, muy interesante. Unas disposiciones muy, muy buenas sobre cómo debe entenderse el contradictorio. Avanzo, si no me pasaría toda la noche hablando de contradictorio. Bueno, aquí hay más cosas, el fundamento histórico del contradictorio, encuentra en el derecho común, en el brocardo audiatur et altera par, y por tanto la regla es que no debe haber procesos sin que se escuche a la contraparte. ¿Ah? Dicho de otro modo, no debe haber decisión judicial, algunos lo llaman a esto contradictorio previo, yo lo llamaría solo contradictorio. La profesora Ariano decía que un contradictorio o es previo o no lo es. Es la lógica del contradictorio, el el método del proceso. Podemos discutir luego que en el derecho comparado hay procesos en donde el contradictorio se difiere y así algunos encuentran un tipo de contradictorio llamado diferido, pero en sede nacional tenemos un supuesto muy peculiar, quizás haya otros, pero este es el que llama poderosamente la atención. El caso de las decisiones cautelares. Las medidas cautelares en el proceso civil peruano se conceden inaudita parte. ¿Sí? Es decir, sin escuchar a la contraparte, solo el solicitante y entre juez, se acabó. Esto nos puede llevar a una discusión muy amplia, ¿no? ¿Es justificable o no? ¿Mm? La contraparte puede, pues, si se le notifica transferir sus bienes y cuando el demandante va a plantear un embargo al demandado ya no encuentra nada. Esta es una buena razón como para atemperar el contradictorio. Podemos discutirlo en otra ocasión, quizás. Mi posición es que no. ¿Mm? Basta revisar el derecho comparado para darse cuenta que siempre hay una regla y una excepción en cuanto a la tutela cautelar. Pero lo cierto es que en el ordenamiento procesal peruano el contradictorio se relaja cuando estamos hablando de tutela cautelar. Quiero ahora pasar al siguiente principio. Estos son, desde la posición que estamos compartiendo, principios con P mayúscula. Es curioso porque cuando uno pensaría que estos sean los más privilegiados, considerados, tenidos en cuenta, respetados, garantizados, son los que menos se tienen en cuenta en la práctica judicial. ¿Qué está pasando en la práctica judicial? ¿No? Es preocupante, no todos, por cierto, pero uno ve decisiones en donde el contradictorio brilla por su ausencia y luego en segunda instancia se declaran nulas los casos, las sentencias, justamente porque no se ha respetado el derecho al contradictorio, ¿no? Yo no sé cuáles son los principales temas que todos nos llevaremos a casa en nuestra cabeza después de este curso, pero no olvide que el contradictorio, el principio del contradictorio, es el elemento fundamental del proceso. Pueden discutir si el jura novi curia es o no un principio, o mejor un poder del juez, o que la celeridad es un principio o una regla que permite continuar el proceso nada más, pero no a costa del contradictorio, etcétera. Pero la posibilidad efectiva y el llamado derecho de influencia que genera el contradictorio en la participación de las partes es la pieza fundamental del proceso. Y no solo por mero rito, hoy que está de moda la oralidad, ¿no? Y se intenta aplicar el proceso. No se trata solo de hacer del contradictorio en el contexto de audiencia, sazonado por la idea de oralidad, escuchar solo a las partes, no.
Debe haber un derecho de influencia, quiero decir, si es que se le da la oportunidad de hablar, ¿no? De utilizar la comunicación oral en el caso de las audiencias, etcétera, es porque definitivamente el juzgador debe incorporarlo en su decisión. Si no, solo es un rito y solo se escucha. El juez ya lleva su decisión a la audiencia. No, esto no debe ser la lógica de las audiencias en la que se respete la comunicación oral bajo la técnica, bajo el principio del contradictorio. La oportunidad efectiva de que las partes sean escuchadas en un contexto de oralidad y en un escenario de audiencia es porque a partir de lo que puedan decir, el juez va a construir, no sé si totalmente recién la decisión, pero al menos debe incorporarlo en su sentencia o en su decisión, cual sea la que tome, intermedia o final, ¿de acuerdo? Ahora, la igualdad, bueno, obviamente el juez no puede hacer ningún tratamiento privilegiado, ni el legislador, ni el juez, ¿no? Ningún tratamiento privilegiado. Las condiciones que deben establecerse en cuanto a la oportunidad de participar deben ser igual. Demandante, demandado. ¿Ok? Ahora, aquí puede hacerse matices, ¿no? Puede respetarse el contradictorio y no la igualdad, en el sentido de que si bien escucha alguna de las partes o deja participar o pone a conocimiento, cual sea la forma o fórmula como prevé el legislador, que participe en las partes, pero a uno le da mejores condiciones respecto de otro, ¿no? Se puede respetar el contradictorio, pero la igualdad no. Y la igualdad en el sentido de igualdad de armas, ¿no? Ok, esta es la relación que lo puse aquí. Ahora, el segundo grupo de principios, fíjense que solo vamos dos, y con estos dos ya estarían todos, desde una concepción más restringida. Y antes de terminar esta presentación, voy a evaluar, pues, qué pasa con todos aquellos que el Código Procesal Civil o los textos procesales en general llaman principios, ¿no? Porque hemos partido esta sesión diciendo que hay que tener mucho cuidado cuando, sobre todo del legislador, pero también de la doctrina procesal, ¿eh? De un sector de la doctrina procesal de repente. Entonces, el segundo grupo de principios serían los llamados jurídicos técnicos, que son criterios que buscan ajustar el instrumento procesal y que se mueven o se regulan y se establecen y que son determinantes para fijar cómo se diseñan los procesos. Fíjense aquí y los anteriores estamos hablando de todo el proceso, no de un momento nada más, no de un acto, no de una forma, ¿no? Sino de todo el proceso. Y de hecho, contradictorio e igualdad debe ser la línea a respetarse en todas las instancias, en todas las fases del proceso. Punto. Aún impugnación, ¿ah? Porque cuando uno impugna y el otro se queda, no hace nada, en segunda instancia se le corre traslado para que participe. Y es ahí donde encontramos la presencia del contradictorio. ¿De acuerdo? Y esta idea de principios jurídicos técnicos toma como referencia la opción de diseños de proceso. Y aquí un proceso puede estar diseñado o que girando alrededor de los sujetos procesales, o del juez o de las partes, ¿sí? Entonces, si es que consideramos que el proceso debe ser especial, principal, no sé si único, diseñado respecto del destinatario de la decisión, de las partes, entonces se privilegia el llamado principio dispositivo, ¿sí? Y principio dispositivo en dos concepciones, ¿no? El principio dispositivo es llamado en sentido propio o en sentido procesal, ¿no? Que da cuenta de que el proceso, pues, todo el proceso, inicio, continuación y fin, se realiza en relación a lo que las partes puedan hacer, simple y llanamente. El hecho de disponer de sus derechos, de los justiciables, es la manifestación del principio dispositivo. El principio dispositivo deriva de la naturaleza particular de los derechos e intereses en juego en el proceso, con la que se construye el proceso. ¿De acuerdo? Y este principio dispositivo que toma como referencia a las partes, a los justiciables, tiene una serie de manifestaciones. Quizá aquí ya vamos encontrando algunas terminologías familiares a lo que el legislador ha utilizado en el CPC o en otros textos procesales. Y estas manifestaciones son claramente que si un proceso estuviese diseñado exclusivamente conforme al principio dispositivo, claramente debe iniciarse solo a pedido de parte. Y aquí ya vamos dando cuenta que efectivamente el proceso civil es así, se inicia a pedido de parte. De oficio no puede iniciarse ningún proceso civil, ¿no? Los jueces no van buscando por ahí los casos
los problemas o los ilícitos civiles. No, es la parte que tiene que acudir en base a ejercicio del derecho de acción y poner a disposición su derecho material que busca ser tutelado por el juez. ¿Ok? Entonces, la consecuencia de ello es la iniciativa de parte. Dicho de otro modo, la iniciativa de parte es una consecuencia del principio dispositivo, no es un principio per se, es una manifestación, es una consecuencia, etc. Y la posibilidad de que solo las partes, conforme al principio dispositivo, tendrían la posibilidad de incorporar sus alegaciones y sus pruebas también. Esta situación de aportación de parte, como se le conoce, si responden al principio dispositivo. Sean las partes las únicas llamadas a ejercer las iniciativas probatorias, por ejemplo, ¿no? Este es el principio dispositivo. Y si es que hubiese un proceso diseñado exclusivamente conforme al principio dispositivo, estas serían las consecuencias. Pero a la par existe el principio de oficialidad. Y aquí sería pues la cara inversa del principio dispositivo, ¿no? En donde el proceso estaría diseñado especial, preferente y primordialmente en relación a la actuación del juzgador, del decisor, ¿no? Entonces, todo el proceso estaría marcado, orientado, guiado respecto de lo que el juzgador o el decisor pueda hacer. Y si esto es así, este principio de oficialidad implicaría, si acaso esto existiera, no existe, no hay ningún proceso que se inicie de oficio, no lo hay, ¿no? Pero si esto fuese así, pues si primaría un principio de oficialidad, sería la iniciativa de oficio. Bajo este principio, ¿sí?, se establecen consecuencias como, por ejemplo, el impulso del proceso. Y es que usualmente en el proceso civil, el impulso del proceso es de oficio, no es de parte, es de oficio. Aunque en la práctica judicial no me dejarán mentir algunos que son abogados aquí, pues las partes están ahí presentando escritos para impulsar, pero el responsable funcionalmente, ¿no?, es el juez, porque el impulso del proceso es una consecuencia, es una manifestación, es una proyección del principio de oficialidad. Y de acuerdo a las reglas procesales, este impulso debe ser a cargo del juez, no de las partes. De nuevo, si se trata de la cuestión probatoria, bajo este principio, las posibilidades de que el juez también incorpore elementos de prueba están dadas. Las llamadas pruebas de oficio, por ejemplo. Ahora, estos principios que acabo de mencionar pueden ser entendidas desde una concepción más restringida, más limitada de esto, ¿no? Diría más cuidada y hasta más responsable. En cambio, conviven, coexisten en el proceso otras instituciones, otras formas, ¿no? Por ejemplo, la existencia de dualidad de posiciones, el juzgador que debe ser imparcial, imparcialidad también, y la forma, ¿no? La forma. En cuanto a la forma, que conviven con los principios, pero no son principios, ¿no? Es la manera como se exteriorizan los actos procesales, ¿no? Tiempo, lugar, ¿sí? Formalidad, pero no son principios. ¿Sí? Entonces, lo usual, y aquí entramos a un terreno bastante peligroso, ¿no? Es el terreno de la oralidad, ¿de acuerdo? Que hoy se intenta enfatizar en el contexto del proceso civil. Pero muchas veces, no todas, ¿no?, se propone pues siempre de modo casi perfecto, ¿no? Y de modo que es fácil echar la culpa a la escritura y pues mostrar todas las bondades, ventajas y efectividad de la oralidad, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que la escritura, no estoy haciendo acá una proclamación porque la escritura sea la mejor forma para diseñar procesos, pero decirlo con sus propios nombres. Oralidad y escritura son dos formas o mucho técnicas procesales, más no principios, desde los supuestos que estamos explicando. Formas de diseñar procesos y dependerá del legislador que decida hacerlo, fíjense. De hecho, ni siquiera es constitucional de la obligación de que todos los procesos sean orales.
y que máxime si no hay procesos absolutamente orales. Inclusive podría atreverme a decir que existen o que existe la posibilidad que haya procesos absolutamente escritos, ¿ah? Pero no orales. En el caso de Europa, los procesos europeos transnacionales, y en particular el de escasa cuantía, se privilegia la forma escrita, curiosamente. Pero lo que quiero enfatizar con esto es, primero, no, la oralidad no es propiamente desde esa perspectiva un principio, es una forma, es una técnica para diseñar cosas, especialmente en la audiencia, especialmente en la audiencia. Y así se establecen en la mayoría de sistemas procesales, ¿no? La fase postulatoria siempre se privilegia la forma escrita, más la fase de juzgamiento, juicio, audiencia de pruebas, etcétera, la oralidad. Y es que la oralidad tiene sus ventajas, sus beneficios, pero cuidado, la oralidad juega, entre otras cosas, con el riesgo del natural cansancio humano, de estar escuchando y hablando sin parar por mucho tiempo, terminan pues afectando en la cognición del juzgador para tomar una decisión, ¿no? Entre otras consecuencias. Bueno, aquí también, solo para hablar, no salirme del tema y seguir hablando de los principios, se ha dicho que al ser considerada, y aquí se asume de nuevo una concepción amplia de estos principios, porque en la que entraría tranquilamente a la oralidad como un tipo de principio, ¿no? Y si esto es así, se dice además, no solo se llega a este punto, sino se llega al extremo de decir que bajo el principio de oralidad se establecen llamados principios consecuencias, ¿no? Claramente hay un uso descuidado del concepto de principio, porque de un principio no se emana otro principio. Unos principios consecuencias, como es la concentración, la inmediación y la publicidad. Y que se afirma también a veces que serían las únicas formas o las mejores formas de lograrlo es la oralidad. Es decir, se lograría la concentración de los actos procesales, la cercanía del juez a las partes y de la publicidad únicamente con la oralidad. Y aquí hay que tener también mucho cuidado porque si bien esto puede ser en parte cierta, definitivamente, no en todos los casos se puede procurar solo con la forma oral. La forma escrita puede ser también un modo adecuado para hacerlo. Claro, eso no se dice hoy, no se debe decir, porque si no, se podría poner en juego la viabilidad de la oralidad que se intenta progresivamente implementar, pero yo lo digo, porque esto es así, ¿no? Porque se puede tranquilamente concentrar actos mediante la forma escrita e igualmente mediante la forma oral. Y te puede dejar de ser concentrado el uso de la forma escrita también, por supuesto, ¿no? Si es que se abusa del uso de los documentos y de los escritos, etcétera, pues claramente hay una perversión, no sé, se desvirtúa el uso de las formas. Lo mismo puede pasar con la oralidad. Si proponemos o planteamos la audiencia de cada fin de año, y que está muy cerca, sería el otro año, no tiene sentido hablar mucho de concentración si, a pesar de que es una audiencia oral completamente y todo lo que se diga, pues pueda permitir incluso resolverlo en el acto, si es que esta se prolonga interminablemente, ¿no? Esto pasó con las audiencias en la versión original del Código Procesal, el que teníamos 3 audiencias por el procedimiento de conocimiento. Cuidado que puede pasar con el tema de, esperamos que no pase, nadie quiere, dice en contra de lo efectivo de que pueda hacer la oralidad, que me parece necesario. Ok, ¿cuál es el estado de cosas del derecho comparado en general? No hay modelos procesales en cuanto a los principios mencionados puros. Así, por ejemplo, respecto del principio de oficialidad y dispositivo, y en cuanto a sus manifestaciones, solo por tomar como caso el proceso civil peruano, en cuanto al inicio, ¿sí? Asume el principio dispositivo, porque la iniciativa de parte, aquello que el legislador procesal, vean ustedes su título preliminar del Código Procesal Civil, lo llama principio de iniciativa de parte, no es otra cosa que la manifestación del principio dispositivo. Y así, respecto del llamado otra vez por el legislador, pero que no es propiamente principio según lo que estamos diciendo, obviamente, ¿no? Siempre hay respetuoso de las diversas concepciones que se puedan dar sobre este punto. Pues el impulso es de oficio. Este no es un principio, es una consecuencia del principio, sí, de oficialidad, el impulso del proceso, ¿no? Ahora, y esto es importante, entonces en el proceso conviven dispositivo y oficialidad. Sistemas mixtos en este sentido son. Otro ejemplo es el caso de la aportación de pruebas. En principio, y como regla, son las partes
en base a su aportación de parte, ¿no? Así se le conoce, que no es otra cosa que la manifestación del principio dispositivo, pero también en nuestro proceso civil se acepta la posibilidad que el juez pueda incorporar elementos de prueba a través del llamado principio de oficialidad, ¿de acuerdo? Notamos así que nuestro sistema y en general el sistema comparados, como ven ahí los dibujos ahí de las imágenes de los códigos procesales comparados, asumen una mixtura. Por ejemplo, se asume el principio dispositivo, pero con forma contradictoria, es decir, que si bien las partes son las que inician el proceso, es necesario que se abra una discusión o debate durante todo el proceso. Se asume una forma contradictoria, pero bajo el principio de oficialidad. Esto es, si bien, por ejemplo, al juez se le otorga la potestad de poder incorporar prueba de oficio siempre de manera excepcional y extraordinaria, no lo puede hacer unilateral y exclusivo y excluyente. Tiene que abrir el contradictorio para incorporar. Lo mismo que en la forma. No sé si esto es una novedad, pero no hay procesos absolutamente orales, aunque esto se pretenda, porque no es conveniente. Quizá esto se puede regular, ¿no? Que todas las actuaciones en el proceso sea absolutamente oral. Lo que es oral y conviene que así lo sea es la audiencia, el juzgamiento, la etapa de audiencia. Pero la forma escrita aún todavía se mantiene. ¿Debería considerarse menos? Yo diría que sí, pero no eliminarla. Donde se ve exclusión, uno puede ver armonía, puede utilizarse adecuadamente. En ambos casos, cuidando de que no haya ninguna sobreestimación de la forma oral, ni tampoco minimizarla en sus justos términos. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería todo respecto de los principios procesales. Quiero ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, si tienen alguna pregunta, alguna duda, consulta. Oye, estamos varios, ¿ah? Estamos 30 participantes, ¿ah? Y solo uno ha puesto su cámara, que ahora mismo me está pagando. Perfecto. Si tienen alguna duda, por favor, sobre esto, ponerlo en el chat. No sé si pueden levantar la mano, pero por el chat de repente pueden indicar, ¿no? Les decía que luego de esta explicación ya tendríamos, pero los insumos conceptuales para discutir aquellos que el título de los preliminares del Código Procesal Civil los llaman principios. Y por ejemplo, les decía, es lo mismo en esta argumentación, economía procesal, que significa el ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero para el desarrollo del proceso, ¿sí? Ah, no sé. Ah, ok, sí. De repente de la organización podrían activar la posibilidad de levantar la mano, ¿no? Porque esta Matt nos dice si, pues, ok, mientras van activando esta posibilidad, nos hacen una, ah, sí está habilitado, ¿eh? En la parte inferior, ¿no? Aquí donde hay reacciones, fíjense, miren, ahí está mi mano levantada. Le pueden dar levantar la mano y luego lo bajan después de participar. Mientras tanto, mientras se animan a levantar la mano y entiendo a ver su audio también, hay una pregunta. Augusta, buenas noches Augusta, nos pregunta si el contradictorio tiene límites. Por supuesto, sí, como todo en la vida, ¿no? Hay límites. Pero la posibilidad de que las partes participen tiene un límite en el derecho, en la libertad de la persona de hacerlo. El Estado debe garantizar la posibilidad efectiva del conocimiento de participación de una de las partes. Fíjense, para contestar la demanda. La notificación debe verificarse que se haya llevado a cabo de manera correcta y de este modo se garantizaría la posibilidad de contestar. ¿Pero está obligado a hacerlo? ¿Está obligado la contraparte a interrogar al demandante o al testigo? El juez le dice, conforme al derecho al contradictorio, ahora usted puede formular unas preguntas al testigo, a la contraparte. El perito explica, el juez procede a trasladar a las partes, demandante y demandado, si desean hacer algunas preguntas para que ejerzan el contradictorio. En cualquiera de estos casos que acabo de mencionar, queda a libertad de las partes de ejercerlo. El contradictorio, por tanto, se limita en la posibilidad y oportunidad efectiva que tengan las partes de participar y debe ser vinculante para el juez. El juez tiene que garantizar y propiciar en todo momento. ¿Pero cuál es el límite? Pues la libertad de la parte de hacerlo, ¿no? Se le pregunta al
al abogado de la contraparte. Puede preguntar ninguna pregunta, doctor. Al demandado se le notifica adecuadamente para que ejerce contradictorio y proponga y plantee su contestación. No lo hace. El juez le diga, bueno, usted pregunte o qué. No lo puede hacer, ¿no? Goldsmith llamaba esto, hablando de la naturaleza jurídica de los actos procesales, meras cargas procesales, ¿no? La posibilidad de la libertad de hacerlo o no, ¿no? Claro, parecería que un contradictorio en la que el juez garantiza la posibilidad de que las contrapartes, las partes participen y que efectivamente no lo hagan, ¿sería un despropósito? Sí, sería un despropósito, efectivamente, pero no puede hacer más. El juez no puede obligar a preguntar al testigo. El juez no puede decir, conteste la demanda sí o sí. Si no lo hace, pues ya saben ustedes que establece una consecuencia jurídica que es la rebeldía, una técnica procesal que permite la continuación del proceso y la celeridad del mismo, punto. No puede obligar a hacerlo. Ese es el límite, la oportunidad efectiva de hacerlo. Y las partes lo saben bien, los abogados de las partes sobre todo, ¿no? ¿De acuerdo? Ese sería el límite. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo como abogados, futuros abogados. Si el Estado y la institución del contradictorio es tan importante y tantos beneficios, contribuye al proceso, contribuye a mejorar la calidad de la información, contribuye a mejorar a filtrar datos que pueden desvirtuar o confirmar las hipótesis del caso. En fin, hay diversas justificaciones del contradictorio y ventajas del contradictorio. De modo que oportunidades así deben ser especialmente valoradas por los abogados de las partes y las partes mismas cuando se les dé esa oportunidad, que debe ser durante todo el proceso y que debe presuponer a una decisión judicial. A ver, en una audiencia se solicita Gardenia Sañac. De nada gusta, de nada, encantado. Es uno de los temas que a mí siempre me ha apasionado y creo que es una necesidad en nuestro país preparar a los abogados para participar. Bien, no solo participar, no solo preguntar, no solo pedir al juez lo que tengan que hacerlo, sino que lo hagan de manera correcta, más aún en contexto de oralidad. El fundamento es el contradictorio, efectivamente. Gardenia Sañac en el chat nos pregunta, en audiencia solicita la aplicación del artículo 318 del Código Procesal Civil. Literalidad de los artículos ahora mismo no me acuerdo, pero si lo explica, para la suspensión de la audiencia. La juez está en la obligación de resolver. Si no lo hiciere, ¿qué debemos hacer? ¿Ok? Suspensión de la audiencia. Bueno, debe haber una razón justificable para hacerlo, ¿no? En principio, una razón. Y si me puedes compartir de ahí el artículo, porque imagínate que me aprende a todos los artículos del código, me hace muchos. He sido juez civil también, pero no lo sé literalmente todos. Salvo que se trate de una suspensión judicial, la suspensión procesal es una institución prevista en el Código Procesal Civil que puede ser a pedido de parte o también hay suspensión judicial. Pero aquí mencionas una cuestión muy específica, suspensión de la audiencia, dice, ¿no? Entendería que para que esto sea así, porque concentración procesal y obligaría a los jueces que puedan realizar los actos procesales en un menor número de oportunidades y pueda decidirse inmediatamente, ¿no? Si esto de pedir la suspensión, pues va contra ello, pues debería haber unas razones justificables para que así lo sea, ¿no? Y si habiendo y acreditándose razones justificables para suspender la audiencia no se hace, pues se puede, primero, toda decisión, presten atención aquí, miren, toda decisión del juez debe ser resuelta. Es decir, perdón, todo pedido de las partes debe ser resuelto. Debe emitirse una decisión, ¿de acuerdo? Y pedidos de este tipo yo diría que deben ser, como suspensión de la audiencia, resuelta mediante un auto, que exija motivación, por supuesto que sí, porque si uno propone una situación, entiendo, justificable y prevista en la ley, ¿no? Aunque no prevista en la ley, pero debe ser al menos una situación que amerite la suspensión de la audiencia, entiendo, y esto no se accede, pues debe hacerse este pronunciamiento mediante una resolución, y la resolución que más idónea para ello sería un auto, no un decreto. Y frente al auto, pues, ¿qué se puede hacer? Pues se puede apelar, ¿no? Y aunque posiblemente nos concedan sin efecto suspensivo
y sin la calidad diferida, ¿no? Un órgano superior puede revisar, estimada Carmenía, puede revisar la decisión judicial, dado que esta se entiende que va a continuar la audiencia si se desestima todo pedido de suspensión. Esta obligación debe resolver, sí, está en la obligación de resolver siempre, los jueces están en la obligación de resolver cualquier pedido que sea en el proceso. No puede prescindir de resolver. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. Percy Barrientos Cisneros. Buenas noches, Percy. Gracias por la pregunta. ¿Es viable que pueda exigirse un contradictorio previo en las decisiones cautelares en el proceso? Uy. Este tema es un tema también muy controvertido, debatible, ¿no? Porque claramente hay una disociación entre la regulación nacional y las regulaciones comparadas, entre la doctrina procesal nacional, gran parte, no toda, y la doctrina procesal comparada también. A nivel del formante normativo, legal y teórico, vamos por diferentes caminos, ¿no? Mientras las experiencias comparadas nos dicen que el contradictorio debe ser previo como regla y excepción el diferido, nosotros solo tenemos una regla y se acabó, ¿no? Aquí somos bien prácticos en este punto, ¿no? Es decir, simple y llanamente, las resoluciones cautelares ante algún pedido de medidas de embargo, por ejemplo, se resuelven sin escuchar a la parte. Es inaudita ante la parte, sin escuchar a la contraparte. Este es el diseño procesal que tenemos de la tutela cautelar, y diría uno de los pocos discutibles excepciones en donde nuestro legislador no ha considerado la posibilidad del contradictorio previo en las decisiones cautelares. Ya les voy diciendo, y esto quizás merecería una explicación más detallada, pero el derecho comparado va por otro camino, ¿ah? El contradictorio en su sentido más fuerte y efectivo es tenido en cuenta en cualquier tipo de proceso. Por el solo hecho de llamarle proceso cautelar, imagínense, debería ya concientizarnos en que siempre debe escucharse la contraparte, al menos como regla. No desconozco la posibilidad, es obviamente que la contraparte, pues si se le notifica, venda, transfiera, no quede sin ningún bien y después nos haga infructuosa nuestras decisiones judiciales finales, ¿no? Claramente es también una posibilidad, y alguien podría decir, bueno, esta es la posibilidad mayoritaria por esta idea de estereotipar el abogado peruano, ¿no? Que siempre a veces se le mira, no siempre muy leal, ¿no? Pero esto solo es una creencia general, ¿eh? Porque yo diría aquí que nos acompañen, todos actúan de buena fe y actúan correctamente. Entonces se dice de que si funcionaría un contradictorio diferido, previo, que es la que se propongo, escrito sobre esto, y lo que se establece en el derecho comparado como regla al menos, la contraparte va a transferir sus bienes y sería un despropósito de la medida cautelar. Esto es una razón que justificaría tener una única regla. No hay ningún supuesto en el proceso civil, no así tenemos en el arbitraje, tenemos en el proceso constitucional, tenemos en una situación del contencioso administrativo, etcétera, donde las decisiones judiciales de tipo cautelar deben ser con contradictorio previo, ¿eh? Solo en el proceso civil peruano y algunos otros de nuestra región, pero muy pocos, reconocen este tipo de regla. Y el contradictorio brilla por su bueno, esto merecería mayor análisis, pero ya quiero concluir este punto diciendo de que en el caso del contradictorio en la tutela cautelar no es la generalidad. El derecho comparado establece, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española establece una regla, escuchando a la parte, siempre, y excepcionalmente, agregándole otros requisitos, se puede diferir el contrario, pero siempre es la excepción. En nuestro caso no hay ni regla ni excepción, solo tenemos una regulación y esta se ha privilegiado la posibilidad de que no se puede escuchar a la contraparte y así se deciden las medidas cautelares. Que en muchas ocasiones puede ser efectiva, pero en otras, imagínense ustedes, que están tranquilos en su casa como ahora, y luego se van al banco y les dicen, pues bueno, su cuenta ha sido embargada. Y usted dice, pero ¿cómo, cuándo y por qué? Y bueno, no sé, vaya a ver usted al Poder Judicial, ya está el embargo, pero nunca se me ha puesto conocimiento. Bueno, es que así funciona en el Perú.
ustedes cuando asesoran a alguien les dirán, bueno, es que pues así funciona, el contradictorio no es previo en materia de embargos o medidas cautelares. A ver si su patrocinador le va a decir, bueno, acepto que sea así. No, todo el mundo de buena fe, leal persona, va a extrañarse que se afecten sus bienes, sus derechos, sin que previamente no hayan sido al menos conocidos de qué trata el caso o por qué razón. ¿Mm? Esto es así, casi como una situación kafkiana en el proceso, ¿no? Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Si escribiese alguna duda más, por favor. Y si no, entramos ya, ¿les parece? Al tema de, pero muchísimas gracias por las preguntas, ¿no? Muy buenas preguntas. Sigan así. No apaguen sus cámaras. Han apagado todas ya. Ahora quiero compartirles los tipos de procesos, ¿no? Les voy a abrir la diapositiva. Un momento, por favor. Hola. Etapas del proceso. Sí, vamos a sacar esto por acá. Vamos a sacar esto. Listo. Ajá. Confírmenme, por favor, si están viendo la diapositiva o si están viendo mi correo electrónico o WhatsApp u otra cosa que no quiero pasar. Sino solo la diapositiva. Ahí está, ¿no? Esta es otra diapositiva. A ver, si me escriben por el chat qué es lo que están viendo, por favor. Con sinceridad. A ver, esta de aquí quiero compartir. Un momento, por favor. Cancelar, quiero cancelar esto. Quiero cerrar esto. De acuerdo. Ahora sí. Nadie me confirma. Buenas noches, doctor. No se ve. Gracias, Fanny. Se salió, pero estaba... gracias, Gardenia. Gracias. Ahora, a ver. A ver si sale. Eso. Ahí está. Yo creo que sí. A mí me sale. Etapas del proceso. ¿De acuerdo? Confírmeme, por favor, por el chat. Gracias, Fanny. Muchísimas gracias por confirmar. Entonces, sí ven. De acuerdo. Bueno, con mi agua. Gracias, Gardenia. Muy bien. De acuerdo. Las etapas del proceso. A ver, sobre el proceso ya conocemos muchas cosas. Método de resolución de controversias, sistema de garantías, medio para la tutela de los derechos. El Estado utiliza el proceso como una herramienta para la tutela jurisdiccional de nuestros derechos, etc. Su naturaleza jurídica ha sido discutida ampliamente por la literatura procesal desde el inicio. Desde considerarla como un cuasicontrato, un contrato, una relación jurídica procesal, como diría Oscar von Bülow, una situación jurídica, como sostenía Goldsmith, una institución compleja, se ha dicho todo. Algo que no se puede desconocer en tantas concepciones y investigaciones sobre la naturaleza jurídica del proceso, es que es un método de resolución de controversia, racional, sustitutorio de la venganza, o algo así, ¿de acuerdo? Pero este proceso se desarrolla, como lo he mencionado, un conjunto de actos, ¿no? Un conjunto de actuaciones que van concatenadas, preordenadas, destinados hacia un fin, que es la decisión judicial, que es la resolución del caso, ¿no? Forma normal de conclusión del proceso, esto es la sentencia. Entonces, pero hablando de racionalidad, del diseño procesal, estas deben ser estructuradas a menudo ya, ok, perdonen, está interrumpido aquí un segundo. Les decía que las etapas del proceso pues diseñan el modo de cómo establecer un procedimiento, ¿no? El modo clásico que hay en el derecho comparado, sobre todo en el derecho de civil law o derecho de tradición romano-germánico, es un modelo bifásico de dos momentos, dos fases. Una fase de instrucción, de investigación,
a lo que nosotros podemos ahora mismo, y les presentaré, identificar como etapa postulatoria, ¿no? Así como cuando postulamos a la universidad, inicial, ¿no? Punto de partida. Y otra fase de juzgamiento, de juicio oral, juicio propiamente en sentido estricto, o trial, y el otro sería el per trial, como pasa en el common law. Entonces, esto es el modelo clásico y muy utilizado y bastante generalizado en los diseños de procedimiento, y en el proceso civil es así también, ¿eh? Pero hay algunos momentos adicionales muy propios del proceso civil que quiero mostrarles. Estos son los puntos que vamos a trabajar, espero poder terminarlo, así que prestemos atención, y las preguntas ya saben ustedes, que todas son muy buenas. Elida, muchísimas gracias por la confirmación. Quiero, para la explicación de las etapas del proceso, al menos trabajar algunas categorías que están presentes. Primero, presentarles cuáles son los momentos bien marcados del proceso civil, indistintamente del procedimiento específico, porque para ello tendríamos que dar cuenta que los procedimientos declarativos, etcétera, que puede ser reconocimiento, abreviado, sumarísimo, etcétera, indistintamente del procedimiento legal, lo que existe detrás de ellos son etapas, momentos, fases. Y estas fases se desarrollan de manera lógica, secuenciales, uno presupone al otro, etcétera, y se clausuran cada etapa. Para ello, la preclusión, una técnica de ordenación del proceso, algunos también, como ya les dije desde el inicio, pues les gustan llamar principio a todo, también le llaman principio de preclusión, ¿no? Yo preferiría identificarlo como una técnica de ordenación del proceso, o de clausura del proceso. Y me gustaría también analizar las principales etapas, que como ven ahí sería la postulatoria, saneatoria, probatoria, decisoria e impugnatoria. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Comencemos entonces. Fíjense, estas son las etapas que se establecen en todos los códigos procesales, sobre todo los no penales. Ojo, hago la aclaración, indistintamente del procedimiento o el modo como legalmente está llamado, identificado o estructurado. Lo que subsiste es que siempre en el proceso civil existe una etapa postulatoria. En el caso del proceso del Código Procesal Civil, para hacer referencia a la normatividad, lo llama así, etapa postulatoria, así que no hay ningún problema por este punto. Siempre habrá una fase inicial, que ahora le explicaré. Luego seguirá una etapa de saneamiento o de depuración de la relación procesal, diré de qué se trata esto, y una etapa, esta sería la segunda etapa, al explicarla la presentación bifásica que les comentaba, ¿no? Una etapa probatoria, una etapa de instrucción. Al medio hay una etapa de saneamiento. Esta etapa probatoria es lo que comúnmente se ven en las películas norteamericanas, y ahora mismo Canal de Justicia TV, en peruano, lo pasa en algunas ocasiones, ¿no? En el proceso civil muy pocos, pero más proceso penal, pero en proceso civil es la audiencia propiamente, ¿no? La etapa probatoria, la etapa de juicio, de juzgamiento, ¿no? En donde se ponen en práctica los medios de prueba previamente presentados, en donde el testigo está interrogado, la parte, el perito, donde después se constituye el lugar de los hechos, etc. Esta etapa probatoria, en que se ponen en práctica o actúan los medios de prueba. Y la etapa decisoria, en donde se concluye el proceso, ¿no? Es la que donde se decide. Y hay formas normales, que es la sentencia, ¿no? En la etapa en la que el juez se tiene que pronunciar sobre la decisión, sobre los aspectos de derecho y los aspectos de hecho, tiene que aquí en esta etapa está vinculada por el deber de motivación exigida por la Constitución. Y la posibilidad de ejercer un control ex post. ¿Se acuerdan que dije que si bien el contradictorio significa para el proceso un control ex ante, la impugnación supone un control ex post, porque la decisión ya está dada, sobre todo esta decisión final, ¿no? A ver, analicemos cada uno. En el proceso civil peruano tenemos una etapa previa extrajurisdiccional o extrajudicial, que es la conciliación. Y la regla general es que la mayoría de casos van a la conciliación, ¿sí? Obligatoria. Como el Estado quiere que conciliemos, nos obliga a conciliar, en la que desconoce pues la naturaleza jurídica de la conciliación, que es libertad pura, ¿no? Libertad de voluntades de querer hacerlo, ¿no? Pero
Bueno, eso es otra discusión también, pero el legislador ha dicho no, conciliación es obligatoria previa. En el modelo original del Código Procesal Civil, la conciliación, había una audiencia de conciliación. Yo recuerdo cuando era juez propiciábamos la conciliación. Y esta conciliación, pues ya primero se eliminó la audiencia de conciliación, luego la audiencia de saneamiento, y quedando solo la audiencia de prueba. Con el proyecto, el programa de despacho de litigación oral, etcétera, que ustedes seguramente conocen, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en cuanto a su reglamento, al modo como se propone debe realizarse el proceso civil, establece la posibilidad que el juez pueda conciliar, ¿no? Abre la oportunidad para la conciliación, ¿no? Está casi en la línea de entre lo que proponga, dirija o simplemente les hace recordar. Porque efectivamente el Código Procesal Civil también permite que las partes durante el proceso ahora puedan conciliar, ¿no? Bueno, es una condición para que la demanda sea también admitida, ¿eh? Porque de lo contrario se puede declarar improcedente. Y en esta etapa postulatoria también la parte demandante formula o presenta su escrito en virtud del cual da inicio al proceso. De manera muy general digo esto, ¿no? Porque luego podemos discutir efectivamente cuándo se inicia el proceso. Pero mediante la demanda se ejerce el derecho de acción, el derecho fundamental, la parte propone su demanda y este escrito debe contener pues unos requisitos. El Código Procesal Civil prevé los del 424, si no me equivoco, establece requisitos como designación del juez ante quien se interpone, pues datos del demandante, del demandado, petitorio, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, etc. Requisitos formales que están en relación, por cierto, a los elementos de la pretensión, ¿no? Es decir, el petitum, el pedido específico, y la causa petendi, que serían los hechos y las cuestiones jurídicas. ¿Ok? La demanda en buena cuenta y en cuanto a sus requisitos no es otra cosa que la proyección de los mismos elementos, o en la demanda, en sus requisitos, encontramos los elementos respecto de la pretensión. ¿De acuerdo? Y esta demanda presentada por la parte, siempre en el contexto de la etapa postulatoria, como dan cuenta, es el primer momento, la primera fase en donde el demandante presenta todas sus cuestiones de hecho, de derecho, además añadiendo las cuestiones probatorias. En cualquiera de los casos, está sometida esta demanda a una calificación, es decir, el juez está dotado de una potestad de calificación de la demanda. No hay un paso directo al demandado, ¿ah? No es que presenta el demandante y el juez pues traslada al demandado, porque realmente contra quien se enfrenta el demandante no es contra el juez va a decidir. Pero parecería que en nuestra práctica judicial, a partir también de lo reglado, el juez tiene un poder de rechazo liminar. Muy peligrosito este poder, esta potestad, si es que no se administra correctamente, ¿ah? Pero los supuestos de calificación son tres. Admite la demanda, si ha cumplido todos los requisitos formales, y también de la relación procesal inicial, ¿no? Luego puede declarar inadmisible si se ha omitido un requisito formal legal, que se subsane, no pasa nada, se subsana siempre que pueda realizarlo. Pues no se ha consignado bien el domicilio del demandado, esto es fundamental, se puede subsanar, sí. La lógica de la inadmisibilidad es que resulte materialmente posible su subsanación, simple y llanamente. No se ha indicado, no sé, los fundamentos de hecho, ha habido una indebida acumulación de pretensiones de repente, no cuando se ha presentado más de una pretensión, en fin, que pueda subsanarse, inadmisible. Un plazo para hacerlo, se subsana, se admite la demanda. Ahora sí, conocerá el demandado. Luego, se puede declarar improcedente también. Esos son los tres supuestos. Se admite a conocimiento del demandado. Inadmisible, subsana nuevamente el demandante su omisión a conocimiento del demandado. Pero el tercer poder dentro de la calificación de la demanda es el rechazo liminar, ¿no? La posibilidad de declararse improcedente la demanda. Improcedente. Por una falta de manifestación cuando manifiestamente la ausencia de falta de legitimidad para obrar, de interés para obrar, ¿no? Cosas así. En cualquiera de esos supuestos siempre resulta ser debatible, ¿no? Hay un criterio en el 427 del Código Procesal Civil donde dice, pues, que por falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, imagínense, ¿no? Que esto que puede ser visto como una irresponsabilidad o negligencia del abogado o su asistente o practicante que le dijo pues que utilice el modelo tal donde dice desalojo y ha utilizado el otro
o de desalojo por ocupación precaria y ha utilizado un modelo de desalojo o de reivindicación, o de interdictos, etcétera. Y entonces no hay relación lógica entre los hechos de petitorio, quizás sus hechos estén referidos a reivindicación y su petitum esté referido al desalojo, ¿no? Que se parezcan, pero no son lo mismo. Entonces, esto es materialmente subsanable, ¿no? Más allá de que le jalen la oreja al abogado, o al practicante o al asistente, tranquilamente se puede presentar un instituto pues diciendo, pues esto corrijo y que en realidad he pedido reivindicación, porque los hechos así lo establecen. Sin embargo, el Código Procesal Civil establece pues la improcedencia, fíjense, con algo tan sencillo, ¿no? Pero igual el mensaje está dado, ¿no? Este mensaje es que, bueno, presenten sus demandas, igual se va a traer inadmisible, ¿no? Yo creo que hay que buscar un punto medio entre la exigencia formal y también la responsabilidad de los abogados. Ok. Luego, en cualquiera de estos supuestos ya se corre tras la contraparte, y la contraparte, ejerciendo su derecho del contradictorio, que acabamos de mencionar, puede contestar la demanda. La forma como el demandado ejerce un derecho de defensa de fondo, de mérito, cuestionando las cuestiones fácticas del demandante, diciendo que no es cierto, que sí he cumplido mi responsabilidad, mi obligación pecuniaria, que sí he pagado, no es cierto que ha habido daño, diría que no, o ha habido otros elementos ahí que afecten la constitución del daño y por tanto no va a indemnizar. En fin, argumentos de fondo, las que acabo de mencionar, se deben plantear mediante el demandado, mediante la contestación de la demanda. Aquí la contestación de la demanda, que es como se le llama, ¿no? Contestación, contesta la demanda, está presentada como un mecanismo de defensa del demandado. La contestación es una herramienta de defensa del demandado de fondo, de mérito, en la que se discuten los hechos. Pero si acaso el demandado quiera, y siempre en la etapa postulatoria, fíjense hasta dónde llega la etapa postulatoria, el demandado quiera discutir las cuestiones vinculadas a aspectos procesales, no de fondo, ¿no? Sino de relación jurídica procesal, que no hay capacidad, que no hay competencia, que falta legitimidad, etcétera, entonces formula una excepción. Las excepciones procesales, estimados, significa un mecanismo de defensa de procesal, no de fondo, no de mérito, sino procesal. ¿Y cuál es el propósito? Pues simplemente poner en conocimiento al juez algún defecto o deficiencia de los elementos que constituyen la relación procesal. Por ejemplo, el demandado podría decir, señor juez, esta demanda ha sido interpuesta en un distrito judicial no correspondiente y entonces formuló mi excepción de incompetencia por el territorio. Punto. Entonces ahí, nótese que no estoy diciendo que tiene o no tiene el derecho, lo único que estoy diciendo es que no es competente. Esto es una defensa procesal. ¿Sí? Esto busca la excepción. Así hay una lista grande de tipos de excepciones. Excepción de indispendencia, excepción de falta de legitimidad para obrar, excepción de caducidad, excepción de, en fin, mil cosas. Pero todas estas están destinadas a evidenciar a problemas de relación jurídica procesal. ¿De acuerdo? También el demandado, fíjense, puede, miren, vamos dos, agrego una más. El demandado puede, muy excepcionalmente, realizar un acto en virtud del cual puede proponer otra pretensión. ¿Y cómo así? Fíjense, si el demandante es el único que puede proponer una pretensión, es decir, que se me pague determinada cantidad de dinero, se declare el divorcio por causal, se declare la nulidad, etcétera, ¿no? O reivindicación del bien, lo que sea, también existe la posibilidad que el demandado, asumiendo casi una posición activa, pueda formular una pretensión a la cual se le llama reconvención, o también identificada como pretensión reconvencional. Visto así las cosas, el demandado puede contestar la demanda, haciendo una defensa de fondo, cuestionando los hechos que diga el demandante, proponer una excepción, discutiendo la relación procesal, nada más son cuestiones procesales como competencia, capacidad, etcétera, o también formulando una pretensión dependiendo del caso, pero siempre tiene que ser, por cierto, la reconvención conexa a la pretensión, ¿no? Yo me imagino, pretendo una reivindicación, el demandado puede decir, bueno, discutamos la reivindicación, si tiene o no derecho de restituir el bien, pero yo he hecho mejoras útiles en el bien, entonces quiero que usted me pague las mejoras. Eso lo propondría mediante una reconvención. Ok, avanzo, si no ya estamos contra el tiempo. El demandado, fíjense, si el demandado no contesta la demanda, el ordenamiento procesal le ha dicho, bueno, no se haga problema.
Si no contesta la demanda, se establece una consecuencia jurídica, ¿sí? Algunos lo llaman sanción, no hay sanciones en el proceso, hay consecuencias jurídicas. Es la rebeldía. La rebeldía permite o funciona en aquellos casos que el demandado, habiendo sido notificado correctamente para ejercer su derecho contradictorio mediante la contestación de la demanda, no lo hace, simplemente no lo hace, no lo quiere hacer. Nada lo obliga a hacerlo, ya lo hemos dicho, que cuando han preguntado los límites del contradictorio, si una persona no quiere ejercer su contradictorio, no lo va a hacer. El Estado, a través del juez, debe mínimamente hacer todas las gestiones para que el demandado lo participe. Si no lo hace, pues no lo puede obligar a hacer. Entonces, ¿qué pasa con el proceso? El proceso continúa y se genera la rebeldía. La rebeldía es una técnica de aceleración procesal en virtud de la cual el demandado no contesta la demanda y por tanto el proceso continuaría. ¿De acuerdo? Y entramos aquí a otra etapa, que es la etapa de saneamiento procesal o etapa de saneamiento. Aquí esto tiene una explicación como consecuencia de una importación jurídica del sistema del despacho saneador portugués brasileño, y no es otra cosa que un poder que se le otorga al juez para depurar la relación procesal. Hace unos minutillos dije que cuando se formulan excepciones, el demandado puede cuestionar la relación procesal. Bueno, el juez también está preocupado porque la relación procesal se establezca de manera válida. Y así, entonces, el saneamiento procesal es una etapa del proceso antes de entrar a la audiencia de pruebas, pero posterior a la etapa postulatoria, en donde el juez debe verificar el cumplimiento de estos elementos de la relación procesal, ¿no? Y emite un auto de saneamiento procesal. Este tipo de resoluciones pueden establecer la determinación de una relación procesal o darla por concluida el proceso incluso. Fíjense por qué puede decir que el proceso concluye porque hay un elemento de la relación procesal que no se puede cuestionar, como la competencia, por ejemplo, ¿no? Ok, y entonces eso se trata de saneamiento. En la etapa probatoria, que es la siguiente, en donde les decía, los medios de prueba se ponen en práctica, la regla aquí o la forma básica es la oralidad, y estas deben desarrollarse y dirigirse por el mismo juez. El juez, como director de debate, director de audiencia, director de todo el proceso, debe dirigir la audiencia y por tanto no un tercero, no el secretario, no el técnico, sino el mismo juez. Esta es la primera parte del concepto de inmediación, ¿no? Y lo demás es pues que puede obtener de esta dirección de la audiencia información que puede resultar útil para confirmar o rechazar o refutar las hipótesis planteadas por las partes. La información que puede darse en una audiencia es vital, importante, porque esta etapa probatoria va de la mano con el contradictorio, no todo el proceso, pero la Corte Suprema ha dicho en algunas sentencias que no puede hablarse, el TC ha refrendado varias veces esto, no puede hablarse de una adecuada etapa probatoria o un derecho a la puesta en práctica de la prueba, porque aquí lo explica desde la línea de la prueba como derecho fundamental, si es que previamente no ha habido un contradictorio, o al menos el juez no lo ha promovido, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta es el testigo, tiene que, si se ha ofrecido en la demanda, pues tiene que ir a la audiencia a someterse a las preguntas de quien lo ha ofrecido y de la contraparte. Si ha habido una pericia, también el perito tiene que informar o explicar para que las partes puedan cuestionar, observar, de ser el caso. Lo mismo pasa con la declaración de parte o pues la inspección judicial, ¿no? Se constituyen a los lugares de los hechos en materia de controversia. Y finalmente, voy ya casi para terminar, la etapa decisoria. En esta etapa decisoria, el deber constitucional de motivación, que no debe estar a cada rato previsto en las leyes procesales, que tal decisión debe ser motivada una y otra. Todas las resoluciones deben ser motivadas, excepto los decretos, pero fuera de ello, todas, auto y sentencia deben ser motivadas. Pero en la etapa decisoria se caracteriza porque tenemos el elemento fundamental de la sentencia. Durante todo el proceso, por cierto, se emiten decisiones intermedias, ¿no? Autos. Pero en la etapa final, decisoria, llamémoslo así, es la sentencia el elemento principal, ¿no? Y la sentencia debe ser, como les decía, debidamente motivada, ¿de acuerdo? Un segundo, Augusta, me das un minutito, termino esto y prometo responder las preguntas. Y si alguien más quiere hacer algunas preguntas, por favor, háganlo ahora.
Entonces la sentencia debe ser estructurada de manera lógica y debe estar debidamente justificada cada una de las premisas. Así, en la parte considerativa, en donde se exponen las cuestiones de derecho y de hecho, el juez debe justificar por qué estableció determinada interpretación del texto normativo, etcétera, y lo mismo debe hacer porque da por probado un hecho a partir de qué elementos de prueba. ¿Sí? Todo eso debe desarrollarlo argumentativamente y de este modo hay un cumplimiento de la justificación de las decisiones, tanto del derecho como de los hechos. Y esto es una motivación adecuada en sentido lógico, en sentido de contenido, de justificación de la decisión judicial. ¿De acuerdo? Todo esto se debe hacer en la sentencia, en la que, en buena cuenta, se debe realizar una valoración también de los medios de prueba. Es la sentencia en donde el juez decide qué pasa con todos estos elementos de prueba que han pasado todas las etapas, como si confirman, corroboran o refutan determinadas hipótesis. Y debe ser en relación a la congruencia, ¿no? No más ni menos de lo pedido. Y ahora sí terminamos con la fase de impugnación, y esto es siempre contingente, ¿no? Porque depende de la parte si desea cuestionar la decisión judicial. Se emite una sentencia y la parte puede decir, me causa un perjuicio, ha habido un error judicial, entonces puedo impugnar, plantear un recurso de apelación contra la sentencia, que es lo más típico, y advirtiendo un error judicial, tanto en las cuestiones de hecho como en las cuestiones de derecho. ¿De acuerdo? Pero siempre es contingente porque igual que cualquier acto procesal, como el demandado no ha querido contestar, como el demandante pese que en unas situaciones materiales ha sido afectado, no quiere demandar simple y llanamente, también impugnar es un ejercicio de libertad de la persona, que decide hacerlo o no, nada lo obliga. El juez de oficio no puede, pues, pedir su revisión de su sentencia, ¿no? Salvo casos de consulta, que es otra discusión. Muy bien, entonces lo dejamos ahí por lo pronto. Quiero ahora pasar a responder las preguntas que están planteando en torno a las etapas del proceso, ¿de acuerdo? A ver, hay una primera pregunta de Augusta. Muchísimas gracias por la cuestión. Nos comentas que la contestación de demanda, anexando medios de prueba postulada fuera del plazo, debe ser valorada por el juez. Existe la posibilidad u obligatoriedad de los magistrados para valorar las pruebas, entiendo, rechazadas, ¿no? A eso se refiere. Excluidas en todo caso, ¿no? Sí, es interesante la pregunta, muy interesante. En principio, no, porque dado que solo en la etapa postulatoria las partes, demandante y demandado, deben ofrecer sus medios de prueba, no habría posibilidades, en principio y como regla, de proponerlas después. Vamos, de proponerlas sí, pero que la acepte el juez después, no. La regla de preclusión, que no hemos desarrollado, por cierto, en extenso, pero quiero decirles, que es la que, al menos en una noción o concepción más rígida, más fuerte, no permite que los actos procesales no realizados en su momento previamente previsto por la ley, esto es para presentar medios de prueba en su contestación, que se haga después. No puede. Ahora, a ello el matiz claro es lo previsto en el 10º pleno casatorio civil. La Corte Suprema ha dicho que, aun cuando se trate de personas que han sido declaradas rebeldes de medios de prueba, puede analizar y evaluar las posibilidades de incorporar elementos de prueba, pero bajo el supuesto de pruebas de oficio. ¿De acuerdo? Esto es una posibilidad, esto es una contingencia que puede darse, ¿no? Y de hecho, a partir de este pleno casatorio, ya vincula al juzgador a abrir la posibilidad de evaluar, ¿sí?, la incorporación de nuevos elementos de prueba, que no han sido considerados tanto porque haber sido declarados rebeldes o porque incluso cuando aún presentados medios de prueba hayan sido rechazados, declarados improcedentes los medios de prueba por falta de pertinencia. ¿De acuerdo? Esta es una eventualidad, puede ser así, pero bajo la institución o categoría de la prueba de oficio, no por el solo hecho de presentar. Muchas gracias. Gracias, Augusta, por la muy buena pregunta. Sigo. Marta Velázquez. Buenas noches, Marta. Gracias por la pregunta. Si el demandante no realizó la invitación a conciliar extrajudicial o inició el proceso del demandado, ¿podría plantear la nulidad del auto admisorio o alguna defensa previa? Muy buena pregunta. Esta es muy buena pregunta. Sí, efectivamente. A ver, dije que la conciliación en el Perú es obligatoria de manera previa, ¿no? Y como regla general, ¿no? Porque, vamos, por ahí tenemos pretensiones de carácter de familia o de derechos
indisponibles, etcétera, estos sí no requieren conciliación y pueden ir directamente al proceso judicial. Pueden hacerlo opcionalmente o ir de frente al proceso judicial. Pero en general las pretensiones de carácter civil son o deben ser conciliables de manera obligatoria y previa al inicio del proceso, es decir, antes de interponer la demanda. Pero si esto no ha sido así y se interpone la demanda, claramente el juez debe evaluar y declarar improcedente según las reglas de la ley de conciliación. Sí, por falta de interés para obrar. Esta es otra discusión, pero puede declararse improcedente. Pero ¿qué sucede en la pregunta que planteas? Que el juez no lo advierta, ¿no? ¿Qué hace pues el juez no lo advierta y pues da por admitida la demanda cuando claramente ha faltado el acta de conciliación ahí, ¿no? Es decir, la acta de conciliación frustrada, ¿no? Por inconcurrencia, etc. Entonces, no hay una institución propia que permita el control de esto. Hay quienes han planteado la defensa previa, pero esta no está pensada para discutir esto, ¿no? Las defensas previas son más bien de carácter sustanciales. Cuando la ley sustantiva prevé un procedimiento previo antes de poner la demanda, funciona la defensa previa, ¿no? Beneficio de inventario, de exclusión, etc. No es una defensa previa el canal regular para poder poner en objeción o cuestionamiento la falta de conciliación. Entonces, lo ideal lo propone el proyecto de reforma del Código Procesal Civil en su primera versión, por cierto, que habla de una excepción de falta de interés para obrar. Imagínense, no tenemos actualmente regulado la excepción de falta de interés para obrar, pero en el proyecto de reforma se propone, tenemos una excepción de falta de legitimidad para obrar, no sé por qué no tenemos falta de interés para obrar. El punto es que en el proyecto de reforma, en la versión original, sí se propondría una excepción de falta de interés para obrar, que sería la más idónea, ¿no? La más idónea. Esta es la salida. Ahora, si no existe, porque de hecho no existe para cuestionar eso, mínimamente yo presentaría un escrito claramente hasta de nulidad, por supuesto que sí. Siempre puede ser muy buena opción, advirtiendo un problema de formalidad, por supuesto que sí, ¿no? Podría calzar perfectamente una nulidad de auto. Pero en rigor, estimada Marta, no hay una excepción procesal, que sería el mecanismo adecuadísimo, perfecto para hacerlo, que proponga la falta de interés para obrar, que sería el supuesto específico ante la ausencia del acta de conciliación. Muy bien, gracias Marta. Y a ver, Elida nos dice, gracias por su respuesta, ¿qué sucede si... no sé qué más dice. Y finalmente, ya porque estamos contra el tiempo, Percy nos dice, Percy Barrientos, gracias por la pregunta. La intervención que según la norma es irrecurrible, tenemos un montón de resoluciones en el Código Procesal que son recurribles, ¿está? Interesante la pregunta por ahí, pero que rompe abiertamente el derecho a la motivación, muy bien. ¿Qué medidas? ¡Uy! Se movió. ¿Qué medidas? De nada, Marta, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué medidas podríamos tomar los abogados? Pues el juez simplemente no sale refiriendo que parte no entiende el abogado, mi resolución es inapelable. Pues sí, bueno, en principio no sé, no me extraña que algunos jueces digan así. Me extraña no tanto. Hay todo tipo de profesionales en general, ¿no? Ahora dice, bueno, sí, el problema es que, a ver, el derecho a recurrir o el derecho a la impugnación es un derecho que, pues si bien el TCA le ha reconocido su constitucionalidad, debe ser desarrollado legalmente, ¿no? Entonces, si esto es así, encontramos comúnmente en el Código Procesal Civil más de lo que quisiéramos, reglas de carácter o que declaran que sean inimpugnables determinadas decisiones judiciales, ¿no? Entonces, eso, no sé, yo me veo en la posibilidad de aplicar un control difuso, ¿no? Lo único que podríamos pedir al juez que dé por aceptada una impugnación frente a aquellos supuestos en donde la ley sí clausura la posibilidad de impugnación, ¿no? Esto es lo que se me ocurre, no sé, pensar en un amparo contra resolución judicial podría ser por afectar el derecho a la impugnación. Esto podrían ser salidas, ¿no? Pero sí, pues hay muchas reglas que están establecidas como clausuradas cuando uno encuentra estos supuestos de esta decisión es inimpugnable. Definitivamente. Esa podría ser una salida. De nada. Muy bien, estimados y estimadas, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo estar con ustedes. Gracias, Percy, Marta, Elida y todos los que están presentes y han puesto su cámara desde el inicio y hasta el final.
Cuídense mucho, ha sido un placer estar con ustedes y espero reencontrarnos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Cuídense, gracias. Nos vemos.